Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo y una alegría poder levantarme muy temprano y buscar a Dios en oración, leer su palabra, ahora compartir contigo una porción más de ella. Es una alegría para mí saludar a mi cuñada Sofía. Ella vive en Yuma, Arizona. Y saben que cuando la conocí fue para mí un momento agradable. Su forma de ser es una persona que siempre lleva una sonrisa en sus labios. Espero que la palabra de Dios prospere en su corazón como una semilla que germine y produzca frutos al 100%. Amigos y hermanos, en esta mañana hablaremos de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hubo un personaje escéptico llamado Voltaire. Voltaire declaró lo siguiente y dijo así: de aquí a 100 años, la Biblia y Jesucristo dejarán de ser. ¿Ustedes creen que esto se ha hecho realidad? Claro que no. Ningún libro ha sido tan amado, mis amigos, tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Santa Biblia. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural o social, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. La Biblia, mis amigos, está disponible para todos y apela a la propia razón humana. Los principales canales de la revelación general son la naturaleza, la historia, el comportamiento humano, la conciencia. En el principio fue expresada a través de los profetas, allá en el Antiguo Testamento. Ahora ha sido transmitida por medio de su última revelación en la persona de Jesucristo. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Mis amigos, la Biblia expone la condición humana y revela la solución divina. Jesucristo es el punto focal de las Escrituras. En el Antiguo Testamento se consideraba como el Mesías, alguien que venía. Ahora en el Nuevo Testamento es revelado como Jesucristo, el Salvador, que vino y murió en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa por ti y por mí. Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Pedro, por ejemplo, destacó el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, descubrimos lo siguiente. 1:20. Y dice así: ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. Vamos un poquito atrás, en el versículo 11. Dice de esta manera: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos un poquito más allá. Segunda de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios es, por lo tanto, el autor de la Biblia. Ahora, San Pablo dice
que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso dice en 2 de Timoteo 3:16. La palabra traducida aquí como inspirada significa literalmente que proviene del soplo de Dios, de la palabra de Dios. Dios, mis amigos, inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras, que fueron consolidadas en las Escrituras. Por lo tanto, inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. Los profetas traducieron las revelaciones divinas en un lenguaje humano, con todas las limitaciones e imperfecciones con las que se haya revestido. Pero aún así, ese era el testimonio de Dios. Los hombres, y no las palabras, fueron inspirados. Hay una declaración que yo tengo aquí, que dice así: la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de las palabras de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, estos son de composición divina, no humana. Fueron pronunciados por el propio Dios y escritos por su propia mano. Por eso cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 31 y versículo 18 dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aún así, fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. Mis amigos, quiero mencionarles que existe un paralelismo entre Jesús hecho carne y la Biblia. Jesús combinó en sí a Dios y al hombre. Esa declaración lo encontramos en San Juan 1:14. De modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano en uno solo. Esta combinación divino-humana logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en nuestra literatura. El Espíritu Santo preparó ciertas personas para que recibiesen la comunicación de las verdades divinas. La revelación divina recibida no convertía a la persona ni le aseguraba la vida eterna. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa, necesitando diariamente de la gracia de Dios. San Pablo lo declara en Romanos 3:12. Saben, tú puedes ir buscando en tu casa estas citas bíblicas y descubriendo estas declaraciones. La inspiración de los autores bíblicos no debe ser vista simplemente como iluminación o orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. De hecho, la inspiración de los escritores bíblicos ocurrió aún cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. Frecuentemente, el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por medio de visiones y sueños. Cuando vamos al libro de los Números, capítulo 12, versículo 6, dice de esta manera: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cada mensaje que el pueblo recibía, el profeta antes ya había tenido la visión o un sueño. Otras veces habló audiblemente o a través de impresiones íntimas. A algunos el Espíritu les envió eventos futuros. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Daniel, tú lees el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 12. Vas a encontrar eventos que no sucedieron en el momento que el profeta lo habló bajo la inspiración divina, sino que son sucesos que están transcurriendo a través de las edades, de los tiempos. En otros momentos los escritores registraron eventos históricos, como cuando tú lees el libro de
los Jueces, Primera de Samuel, por ejemplo, Segunda de Crónicas, los 4 Evangelios, los Hechos de los Apóstoles. Aunque los datos hayan sido elegidos a través de la observación personal o información oral, fuentes escritas o revelación directa, todas las informaciones llegaron a la Escritura a través de la orientación del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza la plena confiabilidad en las Escrituras con la selección de los materiales. ¿Tienes una Biblia en la mano? Quiero decirte que la Biblia ha sido preservada con esmerada y milagrosa precisión, a pesar de todos los intentos de destruirla. Hace muchos años atrás, un hombre que no era americano, pero vivía en este país, cruzó a México y llevó a ciertos lugares la Biblia. Cuando llegó a algunos lugares que colindan con Estados Unidos, en la República Mexicana, descubrió a familias guardando el día santo sábado. Es más, la historia dice que eran personas que ya tenían guardado ahí en su casita los diezmos, pero no sabían ni a quién dárselos. Y él empezó a hablarles del Evangelio y ellos descubrieron la verdad. Ellos ya leían la Biblia. La comparación de los manuscritos del Mar Muerto, mis amigos, con manuscritos de la elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años. Los autores bíblicos testifican que su testimonio no se origina con ellos propiamente. Fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, a Ezequiel, a Oseas y a otros profetas. Jeremías, por ejemplo, Oseas, Ezequiel declaraban siempre así la palabra del Señor. Cuando tú vas a Jeremías capítulo 1, versículos 1 y 2, a Ezequiel 1 a 3, Oseas 1 a 1, vas a encontrar eso. Así dice el Señor. A lo largo de todo su ministerio, por ejemplo, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras. Colocó a la Biblia encima de las tradiciones y opiniones humanas. Reprobó constantemente a los líderes judíos de aquel tiempo por el hecho de desviarse de la autoridad de las Escrituras. Nadie, mis amigos, puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta declaración la encontramos en 1 Corintios 12:3. Sin la iluminación de la mente humana por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros abramos la Biblia, mis amigos, debemos hacer una corta oración y pedir la inspiración del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que leer la Biblia como cualquier otro libro, de historia, de ciencias naturales, de zoología. No, es algo diferente. Este libro sagrado es algo que transforma la vida de la persona. Tal vez tú que me estás escuchando has tenido alguna experiencia y ahora que has comenzado a leer la Biblia, tu vida ha tenido un cambio. Las contradicciones entre las escrituras y la ciencia son frecuentemente el resultado de la especulación. La incapacidad de armonizar la ciencia con las escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Esta declaración lo hizo una persona en el libro Patriarcas y Profetas, página 106. Mis amigos, amados hermanos, el Espíritu Santo no fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia. En realidad, todos los dones del Espíritu deben testarse con la Biblia. Si no están de acuerdo con ella, deben descartarse. El profeta Isaías lo declaró allá en Isaías 8:20. Y él dijo: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando nosotros leemos la Biblia superficialmente, nos va a conducir también a una comprensión superficial. La Biblia no presenta una uniformidad monótona, sino está rica en contenido. Tiene una diversidad de testimonios armoniosos, revelando en sí una belleza
Saben, mis amigos, encontramos un ejemplo claro de revelación progresiva que se demuestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hayan sido escritos con intervalo de varias generaciones, es decir, una diferencia de años, son inseparables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que se revelan en sí mismas. ¿Has tenido alguna Biblia en tus manos? ¿O la tienes? Saben que a veces tú regalas la Biblia y a veces las personas se mofan cuando tú le has regalado. Y te dicen, ¿por qué no me regala dinero? ¿Por qué no me regala otra cosa? ¿Por qué me tiene que regalar este libro? Mis amigos, por el contrario, debemos estar muy contentos y agradecidos. Hace mucho tiempo atrás tuve la oportunidad en Carolina del Norte, como agente de venta de libros cristianos los fines de semana, conocí a un joven que cruzaba la frontera por segunda vez. Y él me decía que lo primero que hacía al llegar a este país era comprar una Biblia. Y eso le traía muchas bendiciones. Buscar a Dios todas las mañanas, dice él, que le llevó a encontrar buenos trabajos y buenos salarios, buenas amistades, bendiciones grandes. Hace algunos años atrás, cuando todavía no conocía a los familiares de mi esposa allá en la frontera, tristemente hubo una pérdida de un familiar dentro de esta familia de mi suegra. Uno de mis cuñados falleció. Pero antes de ir, cuando yo supe a través de mi esposa que su hermano estaba muy enfermo, yo hablé con él. Yo le mencioné a mi esposa, quiero hablar con él. Y lo hice. Hablé como 4 o 5 veces. Y yo le decía así, cuñado, quiero llegar allá donde tú vives, a San Luis Río Colorado, y hablar contigo y no sé si tú permitas en tu casa leer la Biblia. Y él dijo, claro que sí, cuñado, me decía él. Yo te espero, ¿cuándo vas a venir? Y le decía, pues en el momento menos pensado yo estaré ahí, pero pronto. Pero no fue así, tristemente. Él falleció, me tocó participar en su funeral, pero saben que se cumplió nuestro deseo leyendo la palabra de Dios con esta linda familia. Todos los días estudiábamos un curso bíblico llamado La Fe de Jesús. Pero más de una vez mi cuñada Sofía estuvo ahí y no pudo terminar en sí el curso bíblico. Pero me alegro porque a través de este medio ella ahora está escuchando la palabra de Dios. Deseo que la semilla pueda prosperar en su corazón. Pero yo quiero, ella no me lo contó personalmente, pero lo contó a familiares y a mi esposa, que cuando íbamos en camino, quizá en esos días tuvo un sueño, que alguien iba a hablarles de la palabra de Dios a la familia y que venía de muy lejos. Especularon algunas personas que tal vez sería alguien que estaba más cerca de ellos, pero nunca pensaron en su hermana, mi esposa, y nosotros fuimos las personas que llegamos de más lejos y algunos de ellos comprendieron que era un mensaje que venía de parte de Dios. Yo quiero decirte, mi querida cuñada Sofía, que de una otra manera Dios te está llamando. Dios está a la puerta de tu corazón, el Espíritu Santo te está hablando. Si tú sientes el deseo de escuchar estos mensajes todos los días, no eres tú. Es porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, a tu mente, esperando que un día tú puedas decidir totalmente por Jesús. Si tú lo haces, te traerá muchas bendiciones. Y así a todas las personas que me están escuchando, amigos, hermanos, personas que no conozco, les deseo lo mejor en este día. Que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho, un lindo día. Muchas gracias.